Al finalizar cada ciclo de cultivo, se deben lavar y secar los filtros en buen estado para ser reutilizados. Estos filtros evitarán la salida de los camarones de los estanques y la entrada de predadores a estos mismos. Se colocan filtros de 500 micras en la entrada de agua de los estanques y filtros de 1000 micras del cárcamo al reservorio. Las mallas de las compuertas de entrada de agua, así como los filtros, deben cepillarse periódicamente, hasta 3 veces por día, para remover microalgas, balanos y lodo y para tener un flujo constante y eficiente de agua cuando sea requerido. En granja acuícola Visomar no se utilizan fertilizantes orgánicos. Se utiliza una fuente de nitrógeno y fósforo comercial llamada Nutrilake. Este fertilizante es en polvo, por lo que es necesario diluirlo en agua del mismo estanque antes de su aplicación. El uso de fertilizantes tiene como objetivo fomentar el crecimiento de la productividad primaria natural en el estanque, que servirá a los camarones como alimento y refugio. Ubicado en Puerto Peñasco, Sonora, el laboratorio Aremar SADCB es uno de los laboratorios nacionales certificados que proporciona larvas para granjas acuícolas. Lo primero que se hace al momento de la compra es el conteo de la larva, lo cual se puede hacer por volumen o por peso, ya que es imposible contar una por una. Este laboratorio utiliza el método gravimétrico, es decir, por peso de larvas. Este método consiste en secar y pesar 3 muestras de larvas de una tina con alta densidad. Se deben contar individualmente las larvas en cada muestra y obtener el peso promedio de cada una, para transformar los millones de larvas requeridos por la granja a kilogramos de larvas vendidos por el laboratorio. Cuando ya se tiene el peso de las larvas que se van a ocupar, se cosechan los estanques para condensarlas en tinas más pequeñas. Después se secan, se pesan conforme a los valores establecidos anteriormente y se colocan en contenedores plásticos con oxígeno puro, los cuales transportarán las larvas hasta la granja, acompañadas de un biólogo del laboratorio como responsable hasta el momento de entrega. Cuando las larvas llegan a la granja, se comienzan a descargar los contenedores plásticos a las tinas de aclimatación y se observa en primera instancia la mortalidad de larvas por transporte. Se alimentan con artemia viva y comienza el proceso de aclimatación, el cual debe ser lento y gradual para permitir que se ajuste fisiológicamente a los parámetros físico-químicos del agua y así evitar el estrés o mortalidad durante la siembra. El método se basa en equilibrar gradualmente la temperatura y salinidad del agua que contiene a las larvas con el agua del estanque en que serán sembradas, siempre manteniendo más de 4 miligramos por litro de oxígeno disuelto en las tinas. Los cambios de salinidad en la aclimatación deben ser suaves para evitar demasiado estrés en las larvas. Se recomienda hacer diluciones de 2 partes por millón cada 30 minutos. Al finalizar la aclimatación de las larvas, se deben tomar 200 larvas como testigos de cada estanque, las cuales se colocan en baldes con malla plástica dentro de los estanques para observar la sobrevivencia cada 12 horas los primeros días de siembra. La parte final de la siembra consiste en sifonear las larvas previamente aclimatadas hacia los estanques. Una vez sembrados los estanques, se realiza la primera alimentación de las larvas, para la cual se debe utilizar alimento iniciador con 40% de contenido proteico en migajas finamente molidas para que los organismos se acostumbren al tipo de alimento y facilitar su ingestión. En esta primera etapa, el alimento se tira desde el interior del estanque, caminando por las orillas hasta la mitad del mismo. Cuando el camarón alcanza 1 gramo, se suspende el alimento iniciador molido y se comienza a administrar alimento con contenido proteico de 35%, en presentación de pellets. El alimento se deposita en una máquina llamada blower, la cual se jala con un vehículo por las orillas de los estanques, esparciendo el alimento dentro de ellos. La ración diaria de alimento se calcula utilizando el factor de conversión alimenticia, las biometrías semanales de cada estanque junto con los muestreos poblacionales, y se ajusta por el método de los excesos. El factor de conversión alimenticia que Acuícola Visomar ha logrado es de 1.8. Este factor implica que por cada kilogramo de camarón cosechado se administró 1.8 kilogramos de alimento. Las biometrías son muestreos para observar el crecimiento de los camarones en cada estanque.
se realizan semanalmente y consisten en tomar de 30 a 50 organismos en 6 puntos distintos del estanque con una atarraya de 1.5 metros de diámetro para pesarlos y obtener el crecimiento en gramos por semana. Por último, la ración diaria de alimento se ajusta con el método de los excesos, el cual consiste en la colocación de 6 charolas en los estanques con 70 gramos de alimento en cada una por un periodo de 2 horas. Después, se checa el consumo de cada charola y por medio de un algoritmo se vuelve a calcular la ración del día, que puede quedar con la misma cantidad o con un 30% por arriba o por debajo de la ración proyectada. Estos muestreos se realizan una vez por mes en cada estanque. Consiste en tirar la atarraya de 4 metros de diámetro en 50 puntos distintos del estanque, por las orillas y por el centro. Se cuentan los organismos y se traspola el área cubierta por la atarraya al área del estanque total, obteniéndose así un valor estimado de la población de cada estanque. La salud de los camarones exige el análisis húmedo periódico o wet squash, para detectar el inicio de enfermedades y evitar que se afecte el crecimiento y sobrevivencia. Se deben tener rutinas de análisis de hepatopáncreas y presencia de protozoarios como gregarinas, así como el tiempo de coagulación de la hemolinfa. Estos procedimientos nos proporcionan herramientas para poder reaccionar a tiempo en caso de detectar alguna posible patología y solucionarla con el uso a tiempo de alimento medicado. La aplicación periódica de la cal, además de ayudar al fondo del estanque a elevar el pH, actúa como control de fitoplancton precipitando algunas algas. También ayuda a la limpieza de flagelos antenales, pleópodos y urópodos que toman un color amarillento a causa del alimento. Asimismo, la adición de cal antes de la cosecha puede también favorecer a la dureza del exoesqueleto del camarón. Se recomienda aplicar cal disuelta en agua, después de que los organismos llegan a los 5 gramos y hasta días antes de la cosecha. En ciertas ocasiones, los estanques pueden generar las condiciones adecuadas para un bloom fitoplanctónico, convirtiéndose en necesaria la aplicación de algún algicida de uso común como es el sulfato de cobre. Se debe diluir previamente y aplicarlo más uniformemente al estanque no por más de 3 días seguidos. Con esta técnica y recambios fuertes de agua, se pueden controlar los florecimientos dañinos de microalgas. Las situaciones de crisis de oxígeno disuelto son más comunes en verano, ya que la temperatura ambiente llega a niveles muy altos calentando el agua en los estanques hasta un máximo de 34 a 38 grados centígrados, lo cual lleva a una mayor actividad en los camarones y por lo tanto una mayor demanda de oxígeno. Para resolver esto, la granja cuenta con aireadores mecánicos de tipo paleta, los cuales se hacen funcionar por medio de un tractor. Sin embargo, la cantidad de aireadores no es suficiente para solucionar el problema de baja de oxígeno. Al igual que los aireadores, se utiliza un jet ski, que debe circular dentro del estanque tratando de agitar la mayor cantidad de agua posible para mover el agua de la superficie hacia el fondo y airear el agua del fondo que llega a la superficie. La cosecha se realiza en 2 fases. Primero es la precosecha y por último la cosecha. La precosecha se lleva a cabo durante los meses de julio y agosto, que es cuando los organismos han alcanzado los 12 gramos. Comienza al atardecer y se hace de manera rústica con el uso de una atarraya de 9 metros de diámetro en una embarcación fija en la orilla de los estanques, obteniendo de 1 a 1.5 toneladas diariamente, las cuales son enviadas a la planta de procesamiento. Esta estrategia tiene 2 funciones. La primera es colocar en el mercado parte de la producción para amortiguar los gastos directos de cosecha y por otra parte, al quitar el 30% de los organismos de cada estanque, se aligera la carga de los mismos, beneficiando directamente la demanda de oxígeno disuelto y la calidad del agua.